métodos de interpretación hermenéuticos de primero, segundo y tercer orden. La interpretación de textos y discursos es una actividad fundamental en diversos campos del conocimiento, como la filosofía, la teología, la jurisprudencia y las ciencias sociales. Esta actividad busca desentrañar los significados que están presentes, implícitos o potenciales en un texto. La hermenéutica, desde su surgimiento como disciplina, se ha propuesto como un marco para entender la interpretación de manera profunda y sistemática. En particular, la hermenéutica de tercer orden surge como un enfoque más avanzado y reflexivo sobre la interpretación. En esta ponencia abordaremos en qué consisten los métodos de interpretación y el concepto de la hermenéutica de tercer orden. Métodos de interpretación. Los métodos de interpretación son herramientas fundamentales que permiten acceder y analizar el significado de textos, discursos o fenómenos. Estos métodos pueden variar según el tipo de texto y el propósito del intérprete, pero los principales son el método literal o gramatical. Este método se enfoca en el significado directo de las palabras, tomando en cuenta su uso cotidiano, la estructura sintáctica y la gramática del texto. Se busca entender lo que el texto expresa de manera explícita, sin profundizar en sus posibles interpretaciones ocultas. Es común en análisis legales y en interpretaciones literales de escritos religiosos. El método histórico crítico. A través de este método se intenta comprender el texto en el contexto histórico en el que fue producido. Esto implica estudiar las circunstancias sociales, políticas y culturales que influyeron en la creación del texto. Es ampliamente utilizado en la exégesis bíblica y en el análisis de textos antiguos. El método sistemático o doctrinal se enfoca en analizar el texto desde una perspectiva más amplia, integrándolo dentro de un sistema de ideas, doctrinas o teorías. En el ámbito del derecho, por ejemplo, se trata de interpretar una norma en relación con todo el ordenamiento jurídico. El método fenomenológico. Este método busca desentrañar la experiencia subjetiva y la conciencia del autor o del sujeto de estudio. Aquí se investiga el fenómeno desde la perspectiva de quien lo vive, tratando de comprender cómo ese fenómeno se revela a la conciencia. El método dialéctico se centra en el diálogo y la relación entre diferentes interpretaciones posibles, buscando integrar puntos de vista opuestos para llegar a una comprensión más profunda. Es un método particularmente útil en filosofía y sociología, donde se confrontan teorías y perspectivas diversas. Cada uno de estos métodos ofrece diferentes herramientas para aproximarse a un texto y permite una exploración profunda de su significado. Sin embargo, la interpretación de un texto puede volverse más compleja y, en estos casos, es útil recurrir a conceptos más avanzados como la hermenéutica de tercer orden. La hermenéutica de tercer orden. La hermenéutica de tercer orden es un enfoque más profundo y reflexivo dentro del campo de la interpretación, mientras que la hermenéutica tradicional se ha centrado en el proceso de comprensión de los textos y la relación entre el intérprete y el texto. La hermenéutica de tercer orden va un paso más allá, abordando las siguientes dimensiones. Reflexión sobre los marcos interpretativos. La hermenéutica de tercer orden no se limita a interpretar un texto, también cuestiona y analiza los marcos interpretativos que el propósito intérprete utiliza para entender el texto. Se pregunta, por ejemplo, cuáles son los supuestos y prejuicios que guían al intérprete y cómo estos influyen en la interpretación. Esta autorreflexión es fundamental para llegar a una interpretación más abierta y menos sesgada. La comprensión del proceso de interpretación, a diferencia de una interpretación directa, la hermenéutica de tercer orden reflexiona sobre el acto mismo de interpretar. Se interesa en cómo ocurre la comprensión, en qué medida las interpretaciones están influenciadas por la cultura y el lenguaje del intérprete, y cómo estas mediaciones afectan el resultado de la interpretación. Diálogo entre interpretaciones. La hermenéutica de tercer orden implica un diálogo crítico en diferentes interpretaciones posibles de un texto. Busca integrar diversas perspectivas para crear un conocimiento más plural y profundo.
En este sentido, se aproxima a la perspectiva dialógica propuesta por filósofos como Hans-Georg Gadamer, donde el acto de interpretar se convierte en un proceso de conversación constante entre el texto y el intérprete. Apertura a la alteridad. Esta dimensión se refiere a la capacidad de abrirse a lo otro, es decir, a las diferencias culturales, lingüísticas y filosóficas que pueden influir en el acto de interpretar. La hermenéutica de tercer orden busca comprender al texto y al autor en su alteridad, sin imponer una visión preconcebida. Esto permite un acercamiento más genuino y respetuoso hacia la diversidad de significados. Diferencias con la hermenéutica de primero y segundo orden. Para entender mejor la especificidad de la hermenéutica de tercer orden, es útil compararla con las interpretaciones de primero y segundo orden. La hermenéutica de primer orden se centra en la comprensión directa de un texto o discurso. El intérprete se aproxima a él con el objetivo de entender su significado inmediato, sin cuestionar el proceso interpretativo. La hermenéutica de segundo orden busca una reflexión sobre el proceso interpretativo. El intérprete se da cuenta de que su comprensión está mediada por su contexto cultural, histórico y lingüístico, y trata de hacer consciente esta mediación para lograr una interpretación más equilibrada. La hermenéutica de tercer orden implica una metarreflexión donde no solo se analiza el texto y el proceso de interpretación, sino también los marcos que estructuran dicha interpretación. Se trata de un ejercicio de autoconciencia que permite al intérprete situarse de manera más equilibrada y abierta frente al texto. La interpretación, ya para concluir, la interpretación y la hermenéutica son procesos complejos que permiten acceder a los significados profundos de textos y discursos, mientras que los métodos de interpretación ofrecen herramientas valiosas para aproximarse a un texto. La hermenéutica de tercer orden propone una reflexión más profunda sobre la propia práctica interpretativa. Esta perspectiva no solo enriquece la interpretación, sino que también nos permite ser más conscientes de nuestros propios sesgos y marcos culturales, favoreciendo una comprensión más plural y genuina de la realidad en un mundo cada vez más diverso y globalizado. La hermenéutica de tercer orden se presenta como una herramienta indispensable para fomentar el diálogo y el entendimiento mutuo.